Conversión. Conocer la voluntad de Dios, parte 1. Habíamos visto en el módulo anterior, en Mateo 7:21, que decía: no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Que de alguna forma aquí está el verdadero seguimiento, y es obviamente la finalidad de nuestra conversión, precisamente entregarnos totalmente para hacer la voluntad de Dios. Ahora, el planteamiento aquí es, bueno, si queremos hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo saberla, no? ¿Cómo conocer esa voluntad? Ya habíamos visto también en videos anteriores que de alguna forma nuestra conversión nos lleva a transformar nuestra mente y nuestro corazón para conocer obviamente mejor esa voluntad de Dios. Con lo cual pues se requiere disposición para querer conocer y amar la voluntad de Dios. Quizás esto sea el principal punto que tenemos de alguna forma que tener para poder conocer la voluntad de Dios. Es decir, querer hacer la voluntad de Dios en todo. Aquí es una pregunta, es decir, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios en todo? ¿Queremos realmente hacer la voluntad de Dios? Pareciera esto como muy evidente, pero es muy importante. Muy posiblemente este sea el principal obstáculo para que no podamos conocer y saber cuál es esa voluntad. Ya habíamos visto que la tentación es: no confíes en la voluntad de Dios, a la tuya, es la tentación del enemigo de siempre. Por lo tanto, aquí tenemos que plantearnos, y tiene mucho que ver con esta conversión del corazón, si realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Y para esto, pues, tenemos que bajarnos del trono, como ya vimos, de la silla de mando, de la silla de las decisiones, para que Jesús se siente en esta silla y Él decida y guíe nuestra vida, y nosotros lo sigamos realmente a Él. No pretender que Él nos siga a nosotros, sino nosotros a Él, y de esta manera seguirlo para hacer su voluntad. Entonces, esta es una decisión fundamental de vida, que era hacer la voluntad de Dios. No estamos hablando aquí de ser perfectos o de ser santos, sino apenas de decidir el inicio de este camino, de este proceso. Es decir, porque este proceso de santidad se va logrando en la medida en que hacemos la voluntad de Dios con mucho amor en todas nuestras decisiones, en todos nuestros actos, en toda nuestra vida. Esa es, de alguna forma, la decisión que tenemos que tomar, y que Dios de alguna manera la está esperando. Implica, como ya hemos visto, una entrega total para que Cristo, a través de su Santo Espíritu, nos vaya santificando, pero esta libertad que le damos al Espíritu Santo para que nos santifique significa, pues, bueno, como ya vimos, convertirnos, bajarnos del trono, seguirlo, querer hacer su voluntad, etc. Y como ya dijimos, nos santificamos haciendo la voluntad de Dios con mucho amor. Este es el aspecto central. Y en ese sentido, el Papa Benedicto nos dice, leamos. Pues bien, aquí Benedicto nos dice precisamente que esta frase del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, aquí es donde tenemos que reconocer que existe una voluntad de Dios con respecto a nosotros y para nosotros, para nuestra vida, y que es una referencia de nuestro querer y de nuestro ser. ¿Sí? Aquí esta referencia de nuestro querer, bueno, significa precisamente una referencia en nuestras decisiones, que ya nuestras decisiones estén de acuerdo a esa voluntad de Dios. Y también, bueno, aceptar lo que Dios permita en nuestra vida. De aquí se deriva que hacer la voluntad de Dios tiene como dos aspectos importantes. Una pasiva, que significa pues una resignación amorosa a la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios permite en nuestra vida y nos pase, pues aceptarlo con amor. No solamente lo agradable, sino también lo que en cierto momento pudiéramos no entenderlo o ser desagradable. ¿Sí? Porque Dios hay cosas que quiere y hay cosas que, aunque no le gustan o no le gustaría que hiciéramos o que existieran estas cosas, las permite. ¿Sí? Sabemos que Dios permite el mal, y permite el mal obviamente para sacar un mayor bien. Entonces, cuando Dios permite
aunque no sea lo que Él quiera, pues porque Él no quiere que el mal exista, pero cuando Dios permite que el mal de alguna forma nos llegue a nuestra vida, pues Él quiere que lo aceptemos con amor, ¿no? Es precisamente la cruz que quiere que carguemos, como lo vamos a analizar un poquito más adelante. Y esto es parte de esta voluntad divina, de abandonarnos a esta voluntad divina de manera pasiva, que es lo que Dios permite en nuestra vida, como decía el Papa Benedicto. Y la parte activa ya significa pues ya decidir y hacer con amor lo que Dios quiere que decidamos y hagamos. Esa es una parte ya no pasiva, sino de ya proactiva de decidir actuar lo que Dios quiere que decidamos. ¿Sí? De las diferentes opciones, hacer la voluntad de Dios es decidir la que Dios quiere que optemos o que elijamos para esa decisión de nuestra vida. Entonces hay dos, digamos, aspectos de la voluntad de Dios, la pasiva y la activa. Entonces ahorita vamos a analizar lo que es la pasiva. Entonces, como ya hemos visto, de alguna forma es aceptar lo que Dios nos manda, tanto lo agradable como lo desagradable. Por eso en Mateo 16:24 dice Jesús, dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ya hemos visto que esto de bajarnos del trono, de dejar de tomar las decisiones nosotros como si Dios no existiera, pues implica una renuncia a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestros proyectos, para que sea Cristo el que realmente dirija nuestra vida, reine nuestra vida, ¿verdad? Pues bueno, tenemos que renunciar a eso, como ya hemos visto, y luego cargar con esa cruz y me siga. O sea, aquí Jesús nos está diciendo que el seguirlo, el hacer su voluntad, en algunas ocasiones, no siempre, pues puede ser algo que no sea tan cómodo o nos sea desagradable o incluso doloroso, pero bueno, Él nos invita a cargar esta cruz con mucho amor, así como Él la cargó con nosotros, y esta cruz pues es el paso a la resurrección. No hay resurrección sin cruz, por lo tanto no hay resurrección en nuestra vida, no hay felicidad plena y gozo pleno sin cruz. La cruz de alguna manera es una bendición, podríamos decir, por decirlo de esta manera, ¿no? Como camufleada, pero al aceptarla con amor, sin quejas, sin reclamos, esa bendición llega a nuestra vida. En cambio, cuando rechazamos la cruz, ¿verdad? Que no la queremos, nos quejamos, reclamamos, etcétera, pues esa bendición, pues, no permitimos que llegue a nuestra vida. Y esto es muy importante, ¿no? Porque a veces en la vida espiritual, cuando se lleva una vida espiritual muy profunda, mucha gente piensa que el hecho de seguir a Jesús, pues si estamos siguiendo a Jesús, pues Él tendría ya que darnos el paraíso en esta tierra y no padecer nada y no tener dolores y no tener sufrimientos. Y a veces decimos, ¿y por qué Dios permite esto en mi vida? Si yo lo sigo, si yo voy a misas y no sé qué. Pues bueno, esta actitud pues es no entender realmente la esencia y el corazón de nuestra espiritualidad católica, porque aquí Jesús en Mateo 16:24 dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Ya aquí Jesús nos está diciendo que el camino del seguimiento aquí en esta tierra pasa por la cruz, ¿verdad? Y que esta cruz unida a su cruz, obviamente trae muchas bendiciones espirituales al mundo, a la humanidad, a la conversión de los pecadores, a ahorrarnos purificación en el purgatorio, en fin, trae una serie de bendiciones muy importantes donde sí hay que entender precisamente esta aceptación de la cruz por amor a Dios, ¿sí? Por amor a Dios. Así como Él cargó su cruz por amor a nosotros, y eso que Él era muy bueno, Él no tenía por qué sufrir nada. En cambio nosotros pues no somos 100% inocentes, todos hemos pecado, todos somos pecadores, y esta cruz de alguna forma nos sirve de purificación. Por eso mismo, en Mateo 7, 13 al 14, dice Jesús, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Entonces, esta puerta estrecha es precisamente este camino de cruz, de adversidades, de dolor que a veces sucede en nuestra vida, que no siempre, porque tampoco estamos en el infierno, para no exagerar, pero bueno, tampoco estamos en el cielo. Y ya hay gente que ya a lo mejor, o es nuestra misma tentación de querer vivir ya el cielo por anticipado, sin haberlo todavía, por así decir, conquistado, sin haber llegado a ese cielo que se pasa por la cruz. Así como Cristo antes de resucitar pasó por el Calvario. Y dice aquí que es angosta la puerta, precisamente que lleva al camino de la vida, y pocos los que lo encuentran, ¿no? Como que de alguna forma son pocos los que realmente entienden, lo hacen con amor, que Dios quisiera que fueran todos, ¿verdad? Pero tristemente son pocos los que lo encuentran. Pues bien, esto de alguna manera tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? De manera pasiva. Hacer la voluntad de Dios de manera pasiva es aceptar con amor lo que Dios permite en nuestra vida, que a fin de cuentas, como dice Romanos 8:28, todo es para bien de los que aman a Dios. Y luego está el hacer la voluntad de Dios de manera activa. Esto se divide de alguna manera también en otros dos aspectos, que ya vimos que es decidir y hacer lo que Dios quiere que hagamos, también con amor, en esta vida.
Pues bueno, hay una voluntad de Dios para todos, una voluntad de Dios que podríamos llamar general, y sobre esta voluntad de Dios para todos general, se construye la voluntad de Dios para mí, o sea, la voluntad de Dios de manera particular. Entonces, bueno, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios para todos de manera general? Pues quizá esta sea la parte más sencilla, más fácil, pues para eso está la Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia, en fin, todos los libros que contienen los evangelios, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, todos, ¿no? O sea, el no matar, el no robar, el no fornicar, no cometer adulterio, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, perdonar, amar a los enemigos, en fin, todo esto, pues ya Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, y no es para unos cuantos, sino es para todos. No es que alguien diga, no, pues es que Dios dice que no robe, pero a mí sí me permite robar. O sea, eso no existe. O sea, es no robar para todos. Y también, al dejarnos la iglesia, pues bueno, a través de su magisterio de la iglesia, que de alguna forma tiene su fundamento en Pedro, en el Papa, pues también nos va de alguna forma enseñando los caminos ya, podríamos decir, más a detalle de esta voluntad de Dios general, ¿no? O sea, por ejemplo, si un matrimonio se convierte, encuentra a Cristo y se pregunta, pues, ¿puedo usar anticonceptivos o no? Pues bueno, puede acudir al magisterio y el magisterio, pues, viene este asunto y ya sabrá que, bueno, que la iglesia no permite usarlos y ya sabe que la voluntad de Dios manifestada a través de su iglesia que funda, pues es no usar anticonceptivos. Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? También la fecundación in vitro o otros aspectos en otras áreas, pues de alguna forma de conducta, morales, etcétera, que tenemos que hacer, que tenemos que vivir y también que creer para llegar al reino de los cielos, ¿no? Porque la iglesia, Dios la ha dejado en su reino de la redención para enseñarnos el camino a la vida eterna, qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que hacer para llegar allá. Y esto de alguna manera es la voluntad de Dios para todos de manera general. Y sobre esto pues veíamos que está la voluntad de Dios de manera particular, o sea que ya son detalles como más específicos de nuestra vida, ¿no? O sea, si Dios quiere, por ejemplo, que me case o que no me case, sino que sea sacerdote, o que si soy médico, o si soy ingeniero, en fin, ya estos detalles que no están así específicamente en la Biblia, que digan, oye Juan, oye Pedro, oye Pepe, quiero que seas bombero, pues no, eso no está en la Biblia ni en el magisterio, son cosas que tenemos nosotros que ir discerniendo y así en todas las decisiones de nuestra vida. Ahora, ¿cómo conocemos precisamente esta voluntad de Dios particular? Pues bien, esto lo veremos en el siguiente video.